Foto. El P. Luis Andreu escucha a Loli y Jacinta. Conchita decía, haznos un milagro aunque sea chiquitín. Después decían, vino también un cura que tenía una visera y otro que tenía un cordón enroscado, este era Lobo, y el otro, Osejo, también hablaba del carmelita, Morales. Después contaron las cosas que habían hecho estos días, que les dice su madre que coman más, estuvieron así hasta las 9:30. Después rezaron el rosario, me dijeron habían comulgado y visto a la Virgen del Carmen, que volvería mañana. Sobre que hay que obedecer. Me dijeron que les había dicho el ángel que tenían que obedecer al cura y a los padres y hacer vida de niñas como siempre. Después que ven a las niñas muchos cambian y creen. Vieron al ángel y a la Virgen del Carmen. Las separaron como siempre, Jacinta y Loli en casa de Ceferino, Maricruz y Conchita en casa de Conchita. Asistieron unos 8 sacerdotes, 2 doctores y 600 personas fuera, ha habido días que había cerca de 3000 personas en domingo. Muchos vienen por curiosidad, después que ven a las niñas cambian, he visto a hombres llorar. El vestido de la Virgen. Conchita vio al ángel y a la Virgen del Carmen, el vestido es blanco con flores blancas y el manto azul muy claro, nariz como la de la Virgen de la iglesia, los ojos negros y las manos como las de aquí. Estuvieron como 30 minutos y dice que la Virgen tenía el pelo largo hacia atrás, suelto, Maricruz dice lo mismo. La Virgen viene con el niño. Loli y Jacinta vieron a la Virgen del Carmen y al niño y al ángel, dicen que otras veces no trae al niño, que les dejó el niño, primero a Jacintuca y después a Loli. El niño tiene corona y el niño es como de carne y tiene corona, envuelto en un manto. Estuvieron como 18 minutos, rezaron una estación, cuando comenzaron a rezar le vieron otra vez. Dicen que el manto es azul y el vestido blanco con flores blancas. Les dijo que esta tarde fueran allí mismo a la Campuca, cantaron el himno a San Miguel y el Ave María. Primero fueron Loli y Jacinta, estuvieron en la calleja, me dijeron que habían visto a la Virgen del Carmen y al ángel, al principio estuvieron serias, se les vio algunas lágrimas, después comenzaron a hablar, se ponían la corona de la Virgen y del niño, también parecía que tenían a veces al niño y hacían ademán de acunarle. A las niñas, por la felicidad, el tiempo es como que no existe. Otra vez le decía, estate un poquitín más que no llevas nada más que 1 minuto. Parece ser que entonces la Virgen le contestaba que llevaba 1 hora y cuarto, que ese tiempo era exacto. Me dijeron que por la tarde le veían, comulgaron en la misa y no comulgaron en la calleja. De nuevo la Virgen con el niño. Hicieron ademán de tener al niño en los brazos, de besarla varias veces, así como la Virgen a ellas, se pusieron la corona, le pidieron varias veces que no se fuera. Desde hace unos días me dicen que dijo la Virgen que se les aparecerá donde quiera que estén. Ayer dijeron que Conchita la vio otra vez. A Maricruz se le apareció junto a la casa, estuvo como 25 minutos. Estos textos son extractos de las notas de D. Valentín. Para un seguimiento en conjunto de la historia de las apariciones es conveniente seguir el relato en forma de historia tal como se puede leer en capítulos anteriores. Entrevista con el párroco don Valentín Marichalar Torres. El 15 de junio de 1976, después de un largo periodo de silencio en obediencia a sus superiores, el párroco de Cosío y Garabandal durante las apariciones da su primer testimonio público de los hechos. Es de gran importancia porque el padre Valentín es uno de los más importantes testigos de las apariciones. Gran observador y testigo imparcial de la verdad de los hechos, conocía muy bien a las niñas y sus familias. Nota. Algunas preguntas y respuestas no pertenecen a una sola entrevista sino que pertenecen a un tiempo posterior en que ya don Valentín dio una respuesta más clara y definitiva. P. ¿Fue usted el párroco de Cosío y Garabandal antes de las apariciones? R. Sí, en 1942 fui nombrado párroco de las 2 parroquias. Esto fue 20 años antes de las apariciones. Como sacerdote bauticé a todas las niñas y les di su primera comunión. Yo casé a los padres de Lolita, Mari Loli Mazón. La subida a Garabandal desde Cosío era entonces muy difícil. P. Antes de las apariciones, enseñaba a los niños el catecismo. R. Sí. Les daba el catecismo 2 veces por semana. Un día, en el mes de junio, les hablé del corazón de Jesús y de las 12 promesas del Sagrado Corazón. Omití 2 o 3 porque no las recordaba todas y les dije, el resto el domingo. Entonces le pregunté a un muchacho de la catequesis, ¿tienes ángel de la guarda? Me dijo, no sé lo que es un ángel. Entonces se lo expliqué. El domingo siguiente el ángel se apareció a 4 de las niñas. Fue por esto que alguna gente decía que el ángel se les apareció porque yo les había hablado del ángel de la guarda durante el catecismo. Pero no fue esa la razón ya que había hablado casi todo el tiempo del Sagrado Corazón de Jesús. Del ángel de la guarda solo hablé un poco y del Sagrado Corazón hablé casi toda la mañana.
Si hubiera sido por el catecismo se habría aparecido el corazón de Jesús, porque había hablado mucho del Sagrado Corazón y muy poco del ángel de la guarda. P. Durante las apariciones, ¿de qué modo interrogó a las niñas? R. Llevaba a las niñas a la sacristía, una de cada vez. Le preguntaba detalles de cómo había visto a la Virgen, cada una decía lo mismo. Intentaba confundirlas diciendo, bueno, no, las otras niñas dijeron que el niño llevaba zapatos pequeños en los pies. Lo hacía para ver si se contradecían, pero nunca pude encontrar contradicciones en ellas, siempre describían sus vestidos y cada cosa del mismo modo. Informaba al obispo de cuánto sucedía cada día. P. ¿Tiene copia de estos informes? R. Sí. P. Antes de las apariciones, ¿eran las niñas videntes mejores que las otras niñas del pueblo? R. Antes de las apariciones eran igual que las demás niñas. P. Durante las apariciones, ¿notó algún progreso espiritual en las videntes? R. Al principio, el primer año, mucho. Después cuando ya venía mucha gente cambiaron un poco. Cuando la avalancha de gente terminó comenzaron a mejorar de nuevo. P. Cuando las videntes tuvieron 18 o 19 años, eran más espirituales que las otras del pueblo. R. No había mucha diferencia, casi lo mismo, porque todas las niñas del pueblo eran muy buenas. P. ¿Pidió alguna vez a la Virgen que le diese alguna señal como prueba? R. Sí, la Virgen me dio una prueba especial para mí un día a la 1 de la madrugada. Estaba muy cansado y pensé, bueno, que la Virgen me lo aclare que yo ya no puedo más con esto, pedí que si todo era verdad que las niñas viniesen a mí esa misma noche mientras dormía y que me despertasen y me diesen a besar el crucifijo. Después me fui a la cama y sobre las 4 de la madrugada, Mariloli, en éxtasis, acompañada por el escritor Sánchez Ventura y un pequeño grupo de gente, llamó a la puerta de mi habitación. Cuando la abrí volvió hacia mí su cara, sonreía, y todavía en éxtasis extendió su brazo con el crucifijo para que lo besase. Esto fue una prueba muy clara para mí. Como la niña vino a mi habitación sin saber que yo estaba allí aquel día. Era muy difícil porque había cambiado de sitio 3 días antes y ni Mariloli ni la familia sabían dónde estaba ni en qué casa habitaba. Ellos creían que estaba en mi casa anterior. Además, ¿cómo sabía en qué habitación estaba si había 4 habitaciones con puertas iguales? Yo estaba en la tercera cuando ella llamó a la puerta. ¿Cómo sabía que estaba allí? P. ¿Tuvo alguna otra prueba? R. Sí, en una ocasión fui enviado por una temporada a otro pueblo y me dije, veamos lo que sucede. Estaba preocupado, porque un día las niñas dijeron que hasta cierta fecha no habría más apariciones, unos 2 meses, y me decía, si no puedo regresar no podré comprobarlo y testificar como hasta ahora, a ver qué sucede. Me fui y más adelante cuando ya estaba de vuelta, en la fecha exacta que las niñas anunciaron, las apariciones volvieron a ocurrir. P. ¿Tuvo dudas sobre las apariciones? R. No, de ningún modo en lo que se refiere a los hechos. No podría decir que todo sea sobrenatural, porque no siempre estaba allá para ver cada cosa. Sin embargo puedo decir con absoluta certeza que es sobrenatural. Para mí no hay duda de que las apariciones son verdad. P. ¿Fue interrogado por el obispo durante las apariciones o por la comisión? R. Nunca fui interrogado por el obispo. Él deseaba que firmase una declaración, pero le dije que entonces todavía no podía firmar nada en un sentido o en otro hasta ver cómo evolucionaba todo. En una ocasión la comisión intentó darme unas vacaciones. Me insinuaron, que para que la gente no piense que le estamos presionando, que haga una petición por carta y nosotros le daremos unas vacaciones. Contesté, mira, si me enviáis fuera me iré, pero yo no lo pediré. Parecía como que deseaban engañarme. Tenía mucho respeto por el obispo, pero cuando era necesario decir que no, lo decía claramente. P. Encontró deficiencias en el modo de actuar de la comisión. R. Sí. Nada se hizo bien. En una ocasión un psiquiatra de Madrid vino a examinar a las niñas. Llegó a las 10 de la noche y las niñas ya estaban en cama. Me dijo, mira, me obligaron a venir acá. Le pregunté, si quería ver a las niñas, aun cuando estaban en cama. Creo que solo vio a una, pero cuando escribió su informe dijo que había visto a todas y que esto era mentira. No recuerdo su nombre, es un profesor de psiquiatría. P. Conchita dice que durante los interrogatorios nunca se le tomó juramento sobre la Biblia, ¿sabe algo de esto? R. Es lo que me dijo, nada de juramentos. Intentaron durante horas que dijese lo que ella no quería decir y aunque la niña era muy inteligente, el obispo y los que la rodeaban fueron más inteligentes que ella. Hubo ocasiones en que lograron que negara. Lograron que dijese cosas que no pensaba decir. P. ¿Se le pidió alguna vez testificar bajo juramento? R. Nunca.
Comprendimos que la comisión estaba haciendo todo lo posible para terminar con esto por medios lícitos o ilícitos. Por todos los medios deseaban terminar con las apariciones porque ellos no creían en ellas. P. No tenía la comisión sensibilidad para las almas o para los deseos de la Virgen. R. No, el mensaje de la Virgen se había cumplido. Fue el cumplimiento de la profecía según la cual muchos obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. P. Vio el milagro de la comunión visible. R. No, no lo vi. Esa noche era ya tarde y me retiré porque estaba algo cansado. Estaban presentes 8 sacerdotes, uno era jesuita y otro un sacerdote de la diócesis. Les dije, miren bien lo que suceda. Poco después de que me había ido a la cama me llamaron y me dijeron, se ha realizado y hemos sido testigos. Sucedió todo como dijo la niña Conchita que ocurriría. Era la 1:45 de la madrugada, pero como por el sol había una hora más, oficialmente era todavía el día previsto, el 18 de julio de 1962. P. ¿Cómo le afectó la noticia del milagro? R. Me impresionó mucho. P. ¿Qué parte del mensaje le impresionó más? R. Las niñas, en esas fechas, tenían el concepto de que cada sacerdote era como un santo. Y para las niñas lo que el mensaje decía y lo que yo mismo escuché, que la Iglesia iba por el camino equivocado. Los sacerdotes, y los obispos, y también cardenales, para mí esto fue definitivo, porque con todo el respeto que las niñas tenían por los sacerdotes era imposible que ellas lo pensasen. En otras palabras, ellas creían que un sacerdote no podía pecar. P. En su opinión, ¿cómo es que muchos cardenales, obispos y sacerdotes, según el mensaje, van por el camino de la perdición? R. Es muy claro, porque muchos están haciendo las cosas al revés. Hay muchos que niegan la Eucaristía, la virginidad de la Virgen y la santidad del Papa. Niegan todo esto. P. Piensa que la profecía de que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, se ha cumplido. R. Sí, se ha cumplido al pie de la letra. Era imposible para las niñas conocer eso, porque en esas fechas ni siquiera yo sabía que todo ello era así. P. Las apariciones de Garabandal le ayudaron a ser mejor sacerdote. R. Ciertamente. P. Espera el aviso y el milagro. R. Los espero, porque estas cosas deben tener un final adecuado, esto es, la Virgen no deja las cosas en el aire. Ella hará algo para que todo termine bien. Ella ha de terminar y completar lo que empezó. P. ¿Conoce algo interesante que tuviese lugar durante las apariciones y que no haya sido escrito en los libros sobre Garabandal? R. Sí, hay muchos pequeños detalles, pero no sé si están o no en los libros. Por ejemplo, en una aparición las niñas se presentaron a la Virgen con un crucifijo hecho de madreperla. Se oyó a las niñas decir, es un crucifijo de Burgos. ¿Cómo podían saberlo las niñas si ni siquiera sabían que tal crucifijo existía? Otro día, estando Conchita en éxtasis le oí decir, que hay 2 sacerdotes aquí, sí, don Valentín y otro. Miré a mi espalda pero no veía a ningún sacerdote. La niña había dicho que había 2 sacerdotes. ¿Cómo podía saber ella del otro sacerdote si venía vestido de paisano? En una ocasión un sacerdote dominico vino vestido de paisano y estaba dando una vuelta por el pueblo. Entró en la casa de Conchita mientras estaba en éxtasis. Llevaba con él un crucifijo de misionero. Se lo ofreció a Conchita para que la Virgen lo besase. En éxtasis Conchita le preguntó, ¿cómo es que vienes vestido de esa manera si estás mucho mejor vestido de blanco? En otra ocasión vino un sacerdote en un autobús desde Oviedo. Vino porque la gente quería que viniese, ya que él todavía no creía nada. Una de las niñas empezó a ofrecer el crucifijo a todos para besarlo. Más tarde me dijo que pensó, si todo esto es sobrenatural, que la niña, al llegar a mí, vuelva a su estado normal. Cuando llegó a él volvió a su estado normal. Se retiró a un lado y comenzó a llorar. Entonces la gente vino a preguntarle ¿por qué lloras? Él contestó, por favor, dejarme, todo esto es muy serio. Hay miles de casos como estos que he dicho. P. Se dice que conoció al padre Luis Andreu, el sacerdote que vio el gran milagro que va a venir. ¿Nos puede decir qué le dijo el día que vio el gran milagro y que después él murió de felicidad? R. Sí, el padre Luis vino varias veces. Nunca dijo una palabra. Él venía, observaba los hechos, tomaba notas y se iba. Nunca dijo nada hasta ese su último día. En ese día, 8 de agosto de 1961, yo tenía que ir a despedir a una sobrina mía que era monja. Cuando el padre Luis llegó a Cosío le dije, aquí está la llave de la iglesia de San Sebastián donde puede decir la misa. Yo no estaré allí y durante la tarde puede permanecer allá. El padre Luis volvió a Cosío a medianoche.
En la plaza de Cosío me dijo, hoy tuve una prueba ciertísima, lo que las niñas dicen es verdad, para mí ya no hay duda de que es sobrenatural. Después salió para Reynosa y murió durante el viaje. Estas fueron sus últimas palabras para mí. Estaba muy sorprendido porque antes nunca había dicho nada. Hay algo que quisiera decir a los que difunden el mensaje de Garabandal. El mensaje debe darse a conocer por todo el mundo. Por supuesto, lo más importante es cumplirlo. No ganamos nada dando a conocer el mensaje si no lo cumplimos. Hasta aquí la entrevista a Don Valentín. Hay que decir que de los miembros de la comisión es muy conocido que el Dr. Morales, médico principal de la misma, se retractó de su anterior posición negativa y, a partir del año 1983, se convirtió en un ferviente defensor de las apariciones. De igual modo, D. Juan Antonio del Val gozaba de la plena confianza de D. Doroteo Fernández, por ello fue testigo personal y a finales de 1971 fue nombrado obispo de Santander. El obispo de Juan Antonio del Val estudió por su cuenta todo, pues vio que todo ello requería un estudio más profundo y que aquello era muy serio. Dio permiso a Conchita para hacer la película de la BBC y más tarde dio permiso a los sacerdotes para subir a Garabandal y decir la Santa Misa en la iglesia, que anteriormente había estado prohibido, y promovió un estudio sobre las apariciones que posteriormente fue enviado a Roma. En el Vaticano, los testimonios de D. Valentín y de las videntes fueron muy bien acogidos, tanto por el Papa Pablo VI como por Juan Pablo II. En la foto vemos al Papa Juan Pablo II con Joey Lomangino, fundador de The Workers of Our Lady of Mount Carmel of Garabandal. Los trabajadores de Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal, que difunde los mensajes y las apariciones de Garabandal desde 1965. Joey, ciego desde los 16 años por un accidente de trabajo, tiene la promesa de la Virgen en Garabandal de que el día del milagro recuperará su vista. El Papa Juan Pablo II cree en las apariciones de Garabandal. Él leyó el libro en alemán sobre las apariciones Garabandal, Der Zeigefinger Gottes, de la foto, escrito por Albrecht Weber. A partir de su segunda edición se pueden leer estas palabras que el Papa escribió a su autor, que Dios te recompense por todo. Especialmente por el profundo amor con que estás dando a conocer los sucesos relacionados con Garabandal. Que el mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde. Como expresión de gozo y gratitud el Santo Padre te da su bendición apostólica. El Papa Juan Pablo II añadió un saludo personal con su letra y firma. Recopilado para edición en ebook por Miguel Ángel Arcel desde la web. Abril 2011.